Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este video te voy a estar explicando el tema de sedación pediátrica. Decir que para esta charla me basé en estos dos artículos principalmente. La sedación en pediatría no tiene ninguna indicación en específico, pero se usa principalmente para procedimientos. Existen dos factores que van a condicionar el uso de la sedación en pediatría. Y lo es primeramente el tiempo que demoran los procedimientos para saber qué tipo de sedación vamos a emplear y sobre todo la limitación del movimiento que queremos obtener a través de la sedación. Los objetivos de la sedación serán mantener la seguridad y el bienestar de nuestros pacientes, minimizar el dolor físico y maximizar la comodidad del paciente, además de el control de la ansiedad que minimice el trauma psicológico y maximice la amnesia del paciente. Además, el control movimiento eh, del movimiento conductual para permitir la ejecución segura de los procedimientos que nosotros empleemos. Y muchas veces esa respuesta hiperdinámica que van a tener o vagal a través de las intervenciones dolorosas también las podemos controlar por medio de la analgesia. Debemos saber que la sedación es empleada para procedimientos que pueden resultar dolorosos para el paciente o que son urgentes. No se deben descuidar las técnicas no farmacológicas que empleemos, porque no solamente vamos a utilizar fármacos para la sedación, sino también muchísimas técnicas de distracción o técnicas ansiolíticas no farmacológicas que van a ser de utilidad. Sin embargo, el hecho de que usemos estas técnicas no va a evitar muchas veces el uso de fármacos. Dentro de todas esas técnicas que yo les menciono, debemos emplear un lenguaje para informar al paciente y para prepararlo para el procedimiento. Esto pues incluye educación y juego terapéutico. Además, si los padres cuentan con la suficiente educación o con la suficiente calma, si nosotros observamos que dichos padres pueden pasar por un procedimiento de esto sin obtener una respuesta alterada por parte de ellos, podrían ser de bastante utilidad. Además, los estímulos vibratorios y fríos también podrían ayudar y lo que podemos usar en estos casos son dispositivos que precisamente cumplan con estas funciones. Además, las soluciones orales de sacarosa y la lactancia podrían ayudar. Los anestésicos tópicos también juegan un papel importante. Ahora, la ansiólisis farmacológica que les decía incluye libros que utilicemos, música, televisión, películas, videos, juegos analógicos que podamos utilizar, que el paciente haga juegos con burbujas, que utilice videojuegos en un teléfono, en una tableta, e incluso en países de primer mundo se está empleando la realidad virtual para estos procedimientos como técnica de distracción. Ahora, la sedación eh, per se no se utiliza para controlar el dolor, sino que muchas veces esto genera ansiedad en nuestros pacientes y sobre todo cuando no se le explica al niño lo que vamos a hacer, claro está en un niño que sea capaz de comprender, este niño se va a tornar ansioso y por lo tanto no va a colaborar. Y es importante también que durante el proceso nosotros animemos a nuestros pacientes a verbalizar sus temores, los miedos y que nos manifiesten los interrogantes que les vayan surgiendo. También debemos utilizar un lenguaje suave que ellos puedan entender. Esto pues según la edad. Por ejemplo, explicarle que el proceso de sedación es una medicina que le ayudará a sentirse mejor y más tranquilo y que lo mantendrá dormido. Si tenemos un especialista en puericultura, este puede también resultar de mucha utilidad y si no lo tenemos, pues utilizar las técnicas de esta rama que estén basadas en la ciencia y que tengan un sustento. Ahora, entrando un poco más en materia, la sedación intranasal es una buena alternativa, que es rápida, es una alternativa segura y que es bien tolerada por los pacientes, salvo por dos efectos que debemos evitar. Ahora, no hay evidencia de que un ayuno más prolongado evite los efectos adversos.
ni que un ayuno corto aumente ese riesgo. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que muchos sedantes tienen propiedades analgésicas, lo que evita el uso de analgésicos adicionales. Sin embargo, en caso de nosotros tener que utilizar un analgésico, traer a consideración que el uso de opioides más benzodiazepinas aumenta el riesgo de depresión respiratoria, inestabilidad hemodinámica y otros efectos adversos. Además, en el caso de que sea inevitable el uso de ese sedante más analgésico, siempre debemos utilizar dosis bajas. Eso a tenerlo presente. Ahora, el periodo de observación después de nosotros administrar la sedación, debemos tener en cuenta que muchos efectos adversos ocurren mientras estamos administrando esa sedación. Por otra parte, debemos dar el alta cuando hayan pasado por lo menos 30 minutos de observación. Y los criterios de alta que vamos a utilizar es que los signos vitales estén dentro de los parámetros normales según la edad, ajustados para la edad, que el paciente se encuentre despierto o que éste tenga facilidad para hacerlo, además de que pueda deambular distancias mínimas. Y lo otro es el parámetro de que tolere la vía oral. Esto quiere decir que no va a tener ni vómitos ni náuseas posteriores a la ingestión de alimentos por esa vía. Ahora, conocer los niveles de sedación también es importante porque esto nos va a permitir individualizar qué es lo que necesita el paciente según sea el caso. El nivel de sedación leve es aquel que tiene como objetivo más que nada la ansiólisis del paciente. En estos grados el paciente estará despierto, será capaz de interactuar con nosotros, pero sobre todo vamos a lograr lo que queremos, que es que el paciente esté relajado. Por otra parte, la moderada es cuando hay una sedación y el paciente puede que esté consciente, pero puede estar esa conciencia levemente deprimida. El paciente será capaz de responder a estímulos verbales y táctiles, pero la respiración también estará intacta. Por lo tanto, el paciente no requerirá apoyo ventilatorio. Contrario a la profunda, en donde vamos a tener que un paciente solamente va a responder al dolor y puede ser necesario ese apoyo respiratorio. El estado de sedación disociativo es aquel que es similar a un trance. El paciente no sentirá dolor, no va a tener recuerdos, solamente tendrá reflejos respiratorios que permanecerán intactos. Una de las alternativas para la sedación son los fármacos o la vía intranasal, y este es cuando se persigue principalmente el objetivo de la sedación y la ansiólisis, y vamos a tener acá el arsenal terapéutico que podemos emplear, teniendo como principal almidazolam, dosis de 0.3 a 0.5 miligramos kilogramo. Este puede causar sensación de irritación y ardor cuando se administra. Por otra parte, la dexmedetomidina, la dosis inicial será de 2.5 microgramos kilogramos, y para mantenimiento se puede dar 1 microgramo adicional en caso de que sea necesario. Este pues será un fármaco que nos permitirá eh, ser útil en procedimientos que pues requieran más de 30 minutos, hablando de la vía intranasal, porque como veremos para la parenteral hay otros, y los procedimientos largos normalmente se tratan por vía parenteral. Sin embargo, saber que este fármaco por vía nasal es una alternativa. Ejemplos: por ejemplo, un proceso de reparación de laceraciones sería una de las opciones o una de las indicaciones para este fármaco. ¿Cuáles son las ventajas o las principales indicaciones de la vía intranasal? Lo primero es que se evita el efecto del primer paso, por lo tanto su acción será más rápida. Es útil en procedimientos cortos, a excepción de la dexmedetomidina, como ya veíamos, es decir, procedimientos que tarden hasta 15 minutos. Y ellos incluyen la reparación de laceraciones leves, las radiografías de deformidades óseas, punciones lumbares,
imágenes como la tomografía, la resonancia magnética, los ultrasonidos, el desbridaje de quemaduras, la colocación de yesos, la extracción de cuerpos extraños, las mordeduras por animales que en estos casos van a causar ansiedad en el paciente y por lo tanto el objetivo de la sedación sería la ansiólisis. Y el drenaje de abscesos es otra de las indicaciones. Para estos procedimientos de imágenes, es decir, radiografías, tomografías, resonancias y ultrasonidos, es útil que el paciente esté quieto para poder obtener imágenes de calidad. Por ende, es que vamos a administrar la sedación para limitar el movimiento del paciente. Y lo otro, y no menos importante, de la vía intranasal es que ocasiona menos trauma en nuestros niños. La técnica para administrar estos fármacos por vía intranasal es que la dosis debe estar dividida para ambas fosas nasales y se debe pues maximizar el área de superficie disponible para esa distribución del fármaco. La máscara más comúnmente disponible de atomizador nasal tiene 0.1 mililitros de espacio muerto. Por lo tanto, se perderá de ese fármaco, de esa dosis que nosotros estemos proporcionando, 0.1 mililitros del fármaco administrado. Por lo tanto, se debe administrar, siempre que vayamos a utilizar estos dispositivos, 0.1 mililitros adicionales del medicamento. Y el cornete inferior es el que permite ese mayor contacto del fármaco con más superficie. Y eso lo logramos teniendo en cuenta pues la anatomía de las vías respiratorias. La posición con la que debemos tener al paciente es en la posición de olfateo, como estamos viendo acá en la diapositiva. La preparación para el otro modo de administración de sedación es la parenteral. Y acá es útil conocer la historia clínica del paciente y un examen físico completo, además de realizar un monitoreo cardiorrespiratorio en donde se incluya la capnografía del paciente y además, ante cualquier reacción adversa, es indispensable contar con dispositivos de reanimación y medicamentos que nos permitan precisamente realizar ese rescate del paciente si él lo requiere. Las reacciones adversas, el estudio de patologías cardíacas, respiratorias, tales como el asma, que nos pueden limitar, esta sedación parenteral o esperar ciertos efectos adversos es primordial. Como ya vamos a estar viendo más adelante, muchos fármacos tienen esa interacción con las vías respiratorias que puede resultar en que el paciente entre en dificultad respiratoria. Además, se debe evaluar la anatomía a través de la escala de Malampati, si tiene una vía aérea fácil o difícil, si tiene algún diente flojo o alguna infección respiratoria concomitante. Dos factores para nosotros indicar la sedación parenteral. Esos dos factores que vamos a tener en cuenta es principalmente el tiempo. Aquellos procedimientos que puedan tardar más de 15 minutos, como es una reparación facial compleja, requiere sedación parenteral. O por su parte, la limitación del movimiento que nosotros queremos. Pues aquellos procedimientos que requieran una inmovilidad total serían clara indicación para sedación parenteral. Y ojo, les quiero resaltar que siempre que sea posible nosotros utilicemos un modo de sedación menos invasivo. Es decir, si tenemos las indicaciones para realizar una sedación intranasal, utilicemos aquella alternativa. Ahora, para nosotros administrar sedación parenteral debemos establecer la clase ASA y esta nos la proporciona la Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos, en donde la clase 1 y la clase 2 son los pacientes en los que podemos realizar sedación parenteral y son aquellos que estén sanos o que tengan alguna enfermedad sistémica leve. Y aquellos que ya tengan sistémicas un poco más graves o que se pueda afectar la vida o aquel paciente moribundo no está indicada la sedación parenteral. Acá estamos viendo los principales agentes para esa sedación parenteral en donde encontramos a la ketamina. Estamos acá viendo las dosis que se las dejo ahí en la tabla para que le tomen screenshot o en su defecto también debemos saber que muchos de estos agentes tienen tanto propiedades de analgesia como de sedación y por lo tanto no es recomendable o no está indicado
hacer la combinación de otro agente que nos proporcione analgesia, porque este sedante ya nos las está proporcionando. Ahora, este fármaco es seguro y es adecuado en personas o en niños de 6 meses a 15 años. El otro agente es el etomidato, en donde este no va a poseer propiedades analgésicas, sin embargo, va a actuar un poco más rápido. El inicio de acción es menor a un minuto en comparación con la ketamina. Su duración es de 5 a 15 minutos. Ahora, este es un fármaco que tiene buena tolerabilidad a nivel hemodinámico del paciente, por lo tanto es útil en pacientes en los que desconozcamos ese estado cardiovascular y por lo tanto eh, es aquel paciente que nos llega a la urgencia y debemos hacer un procedimiento rápidamente y requiere la sedación. El Propofol es otra de las alternativas. Este también tiene un inicio de acción muy rápido, tampoco tiene propiedades analgésicas. Su duración es de 15 a 30 minutos, pero este fármaco nos puede provocar depresión respiratoria, hipotensión. Además, se debe tener cuidado en aquellos pacientes que tengan alergia a los huevos o que tengan un compromiso cardiovascular. Una indicación absoluta para la no administración de Propofol es la porfiria. Otro agente que además de estar disponible intranasal, también se puede administrar por vía parenteral y este es la dexmedetomidina, en donde tiene una dosis de carga. Este medicamento tiene propiedades sedantes y ansiolíticas y puede ser útil en aquellos niños que tengan un deterioro neurológico. Su hora de inicio es entre los 5 y los 10 minutos y su duración por su parte es de 30 a 70 minutos. Puede provocar depresión respiratoria mínima, bradicardia, hipotensión, el laringoespasmo es raro pero ocurre y las contraindicaciones relativas es que haya deshidratación, un gasto cardíaco reducido o que el paciente en su defecto esté usando medicamentos que interfieran sobre el nodo auriculoventricular. El midazolam es otro de los que tenemos disponible. Su inicio se encuentra entre 1 y 3 minutos y su duración es de 15 a 60 minutos. Este medicamento puede proporcionar efectos amnésicos y ansiolíticos. Ahora, también produce inmovilidad total. Y cuando nos hayamos pasado de dosis, el flumacenil es el que nos permite realizar un rescate. Sin embargo, el flumacenil está contraindicado en aquellos pacientes que tengan trastornos convulsivos o que utilicen benzodiazepinas de manera crónica. La depresión respiratoria es un efecto esperado y la reacción paradójica que debemos tener en cuenta con este medicamento es una hiperactividad, una agresión o un llanto incontrolable. Eso fue todo por mi presentación. Muchas gracias.